amigos, amigas de 2x3 en TV, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de este programa especializado en salud. Hoy el inicio del programa es diferente. Hoy vamos a comenzar con la gente joven. No significa que Doris no sea joven, pero vamos a comenzar con gente joven hablándonos de un tema especial de educación. Tenemos con nosotros a Chanel y a Stephanie. Buenas tardes. Buenas tardes. Que son de la Universidad Iberoamericana. Ustedes tienen una actividad muy importante que comunicar al país. Pues sí, adelante. Sí, así es. Bueno, vinimos aquí a comunicar lo que es Mercadexpo. Mercadexpo es un congreso internacional que realiza UNIBE cada año, totalmente académico. Okay. Este congreso ya lleva 26 años organizándose. Todos los años los estudiantes de mercadeo lo organizan y es parte de su aprendizaje y crecimiento como profesionales. Ok, ¿y en qué consiste? ¿Qué se hace durante ese congreso? Bueno, durante ese congreso los estudiantes que participan, no tanto los que organizan el evento, sino también los que participan en el evento, aprenden de distintos temas de mercadeo y de negocios, las tendencias ahora mismo en el mundo actual. También se les da herramientas para que apliquen a sus propios trabajos, a sus trabajos académicos, etcétera. Vivimos en una sociedad de alta competencia, sí. Entonces el mercado es fundamental. Sí, exactamente. Entonces, ¿quiénes son los conferencistas internacionales que vienen a ese congreso? ¿De dónde vienen? Bueno, Stephanie les puede contar. ¿Sí? Bueno, tenemos 6 conferencistas internacionales. Vamos a tratar el primer día, el 15 de noviembre, vamos a tratar el tema Internet of Things y vamos a tener desde España a Alfonso Tomé, a Jaime Fernández, Bien. Y a David Gascón. El segundo día, tratando el tema de neuromarketing, vamos a tener a Nora Sarmiento desde Colombia y a Daniel Lewest y Leblanc desde Uruguay. Y el último día, cerrando con nuestro gran tema, mercadeo de las cosas, vamos a tener al canadiense Bruce Sinclair con su libro The Business of the Internet of Things. Ok, eso de neuromarketing, sí, está sumamente en boga hoy día. Sí. Es llegar al consumidor directo al cerebro, ¿no? Sí, directo. Por eso entiendo yo. Sí, porque las sustancias que libera el cerebro son las que determinan nuestras emociones. Oh, Dios mío. Como la serotonina, la dopamina, etcétera. Entonces, ellas inciden en la decisión de compra. Y para el mercadeo es muy importante que quienes lo estudian y quienes lo aplican sepan de esto, porque así pueden llegar más fácil y hacer las estrategias que le permitan llegar más fácil a su consumidor meta, a su público meta. Pobre nosotros, los consumidores, en manos de los mercadólogos. Entonces, ¿verdad? Sí. Reiteren entonces el día los días de la conferencia y la invitación a la gente. Claro, este 15, 16 y 17 de noviembre en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Les invitamos a que asistan, allá van a aprender muchísimo de estas tendencias del mercadeo que son muy interesantes y además les aseguramos que van a estar adelantados a lo que tenemos aquí en República Dominicana, porque estos temas aquí no se han tratado mucho y entonces allí podrán aprender y estar más adelantados y también transmitir esa cultura y ese conocimiento a otras personas. Bueno, ya saben entonces, Stephanie y Chanel, ¿alguna otra cosa que...? Sí, para inscribirse pueden llamar al 809-689-4111, extensión 2026, a la Escuela de Mercadeo. 809-689-4111, extensión 2026. Para más información también pueden buscar mercadexpo.com y en nuestras redes @mercadexpo. Bueno, y señores, que además de mercadóloga, estas chicas pueden ser tremendas comunicadoras. Muchísimas gracias, Chanel, y muchísimas gracias, Stephanie. Ustedes continúen con todo el contenido de 2x3 en TV, que en la tarde de hoy no tiene desperdicio. Continuamos en 2x3 en TV y tenemos con nosotros a una doctora que queremos mucho. Ella es neumóloga, pero es una médico que mucha gente la conoce y el sector salud realmente es de gran reconocimiento porque tiene muchos años en la vida gremial
Ella ahora dirige la Asociación de Médicos Pensionados, ella dirigió SENASA y tiene una larga trayectoria. La primera directora que tuvo La SENASA. primera directora que tuvo el Seguro Nacional de Salud. Se trata de la doctora Alma Bobadilla. Doctora, qué gran placer tenerla aquí. No, el placer es mío porque para ustedes son hijas mías. Yo las he visto crecer No en tanto. estos quehaceres. Sí, sí, eran muy jovencitas. Ahora yo entré jovencita también, yo relajo mucho a los muchachos, yo les digo, yo entré con los cabellos por aquí, la falda aquí, Sí. y mírenme los cabellos aquí, la falda ahí. Y entré con ellos rubios y ahora mire, no tengo nada, Pero ni eso unos rubios. significa muchas vivencias y Muchas muchas vivencias. historias Sí, por que eso contar. yo a ustedes las he visto crecer, las he visto hacerse y siempre las he felicitado porque cada uno con nuestros conceptos, pero ustedes han mantenido una trayectoria que da gusto y más en estos momentos donde la sociedad carece tanto de responsabilidad y de defender con lo que cree. No se han vendido, no se han doblado. Muchas y eso gracias. es digno de uno sentirse bien. Muchas Muchas gracias, Alma. Doctora, y con la doctora Alma Bobadilla podemos hablar de muchos temas. Por ejemplo, yo soy una fanática de los temas de neumología, que ella domina también porque es neumóloga, pero en este momento tiene el rol de dirigir a los médicos pensionados que viven una situación, de acuerdo a lo que ha dicho usted en otro momento, muy dramática. ¿Cuál es la situación del médico que se pensiona en la República Dominicana, doctora? Sí, el médico en particular está pasando mucho trabajo. El pensionado en general está. Ayer recibí una invitación de una federación que quieren hacer de pensionados, porque es increíble lo que está pasando el médico pensionado. Si usted se acuerda, antes de ayer, cuando usted fue a cubrir la rueda de prensa, Altagracia, usted me encontró hablando con una médico de hace muchos años, la doctora Romero, Roselvira Romero, y yo la miraba, porque ella tiene un hijo en situación especial que ya hoy es ya es viejo, ya Ya es es un un viejo, adulto. que el día que ella falte, ese señor pasará mucho trabajo. Y la doctora Romero es del astisiólogos de antes y trabajó muchos años con tuberculosis en la Ana Valverde, y óyeme, cuando yo la veía, yo le dije, doctora, ¿con cuánto usted está pensionada? Y eso a lo mejor conteste la pregunta de ustedes, con 10,000 pesos. Dios mío. 10,000 pesos sin seguro médico. Entonces, mire cómo comenzamos con la situación de los pensionados. Nosotros teníamos mucho en mente, muchos proyectos para desarrollar a la sociedad de pensionados, porque es la primera vez que está la sociedad. Antes era asociación, ya hoy somos filial. Entonces teníamos muchos proyectos para desarrollar y llegar a la sociedad. Proyectos que se han visto truncados todos, no hemos podido realizar nada, porque los problemas que nos están afectando nos comen en el día a día. Yo tengo en la actualidad todavía 38 médicos que tienen 7 meses, no han cobrado su pensión. ¿Por qué no la han cobrado, Alma? Por diferentes causas. Algunos de ellos fueron pensiones. Usted sabe que estas pensiones salieron, se puede decir que de manera inesperada. Yo me enteré que a mí me habían pensionado en la prensa. Tú Porque saliste una alumna en el grupo por la lista. pasado. nos sí. subieron en la camiona, porque eso dice Santiago Castro, porque una alumna mía me llamó y me dice, pero doctora, usted y el doctor están en la lista. Y digo, ¿Pensionados? ¿cómo? Porque nosotros nunca habíamos solicitado esto. Yo Perfecto. pensé que me iba a pasar como a muchos de nuestros antecesores, que no íbamos a morir en los pasillos, En los del pasillos hospital. de los hospitales, sí. Y bueno, de un momento a otro, pues estamos en una lista de pensionados. Así pasó con mucha gente que cumplían los requisitos. Nosotros tenemos casos de médicos de 52 años que salieron en Que la lista. entraron en esa Porque lista. fue una lista, parece que hecha a la carrera, sin tener la depuración total de todo lo que se debía hacer. ¿Cómo pasa con los acuerdos? Que por eso hay tantos líos en el día de hoy. Se firmaron unos acuerdos donde no se midió hasta dónde eso llegaba y hoy tenemos incumplimiento. Entonces, estos médicos pensionados, muchos trabajaban, pues, por ejemplo, ¿qué le digo? Eran médicos legistas también en horas de la tarde, en la Procuraduría. Pues porque cobraban 15,000 pesos en la Procuraduría, ahora ni la Procuraduría ni la pensión. Eran aquellos que tenían 2 trabajos. Y cosas Eso que así. tenían 2 trabajos, o gente que fueron
trasladada porque los gobiernos de turno van acomodando, porque como son faraones y el pedazo de tierra de ellos acomodan a como ellos quieren, porque ellos entienden no que ser presidente es una función, sino que ser presidente es dueño y dirigen las cosas pues como quieren. Entonces se empezaron a modificar cosas, se crearon organismos y entonces se llevaron los médicos que existían del ministerio para esos organismos. Okay. Ejemplo, CONAPE. CONAPE. Ejemplo, las estancias infantiles. Ejemplo, la ARL. Entonces, esos médicos, ¿a dónde pertenecen? Hombre, o al IDCS o a Salud Pública, pero no, ahora ellos son de CONAPE. Y entonces tuvimos un tiempo, una señora en CONAPE, a la cual no conozco, que era dueña de eso y ella ni siquiera le han puesto el aumento salarial a esos médicos. Entonces, esos médicos, como o fueron pensionados allá, entonces no están cobrando en ninguno de los dos sitios, o algunos están todavía activos allá, entonces activos allá, pero no cobran su pensión que ellos tenían de otros sitios. Tengo médicos, por ejemplo, de Semadoja, que eran en la parte académica, y académico administrativo asistencial, como Julio Manuel Rodríguez Grullón, que es una gloria en el país, no solo en medicina, sino como ser humano, como ciudadano. Hombre, y a Julio Manuel le sale la pensión, que fue mi profesor, y le sale la pensión con menos del salario que tenía como jefe de servicio. Y todo lo otro se va. Entonces no están cobrando. Tengo, por ejemplo, un caso que es dramático de una doctora que trabajaba en salud pública, está en el interior y está afectada incluso de una enfermedad de la que le llaman catastrófica, ¿no? De alto costo. Y ella trabajaba en el SENASA. Entonces, como ahora el SENASA tiene dueños, no fue lo que nosotros creamos, resulta que a ella si se va del SENASA, no cobraba la pensión. Si cobra la pensión, le quitan lo del SENASA. Y entonces imagínense usted cómo yo tuve que aconsejarla a ella. Ella está cobrando menos en el SENASA, no está cobrando su pensión, no la ponen en posesión de su pensión. ¿Por qué? Porque si ella se queda con la pensión y deja SENASA, se queda sin seguro médico. Entonces, con una enfermedad catastrófica, se quede sin seguro médico, imagínese usted. Se vuelve más catastrófico. Entonces, todavía. Así las cosas son enorme cantidad de problemas. Por ejemplo, en esa ocasión que hubo el acuerdo, se determinó un monto a pensión. Se dice que fue aplicación de la 414, de la ley 414-98 y no es cierto. Que esa es la que establece el 100% del Sí, salario. pero no es cierto. Eso no es cierto. Mucha gente fue pensionada con mucho menos y además de eso se le quitaron algunos de los atributos adicionales que se tenían en la ley. Alma, en sentido general, ¿cuántos médicos pensionados tenemos en el país? ¿Y los sueldos cómo rondan? O sea, tú dices de 10,000 hasta cuánto más o menos. No, desde 6,000. Desde 6,000. 6,000. Desde ¿Usted sabe lo 6,000. que es eso? Desde 6,000 pesos y lo máximo que pusieron ahora fue 98,000. 98,000. ¿De dónde salió la cifra? Nadie sabe. Nadie sabe de dónde salió esa cifra y eso pusieron de tope. No de los dos salarios de las dos instituciones, de las dos redes. No, porque es que muchas daban más de 98. Ya. Entonces, el tope, por ejemplo, los médicos propios administrativos, que estaban, por ejemplo, ¿qué te digo?, de directores de la región y tal, tenían 100 y pico de mil de salario, que serán salario administrativo. A ellos le bajaron a 98. Los redondearon ahí. Ese fue un tope que nadie sabe, y por más que yo he preguntado, nadie sabe de dónde salió el 98. Entonces, el total de pensionados, de médicos pensionados Ahora que en la tenemos. actualidad tenemos alrededor de 3,000 médicos pensionados. 3,000. El decreto pensionó 1,756 y todo lo que existían anteriormente tienen salarios de risa. Salario que usted se ríe para no llorar. O sea que desde los 6,000 pesos. Que más de 1,000 médicos, 1,500 médicos tienen salarios entre irrisorios. 6,000 y los 40,000. Así dependiendo en la época que fueron pensionados, porque aquí solo se escribe en la ley para que existan en los papeles. Son una sugerencia las leyes, dicen. Y la aplico cuando yo quiero, cuando yo como dueño, yo aplico cuando yo quiero. Por ejemplo, la ley dice muy claro que a usted hay que aumentarle de acuerdo al índice de precio al consumidor, como sube cada año. ¿Cuántas veces el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha aplicado eso? Nunca.
A propósito de la salud, dice Alberto Cortés que la vejez es la más cruel de todas las dictaduras. La más dura. La más dura de todas las dictaduras. Entonces, justamente cuando uno comienza a entrar en edad y te pensionan, no tienes un seguro médico. ¿Cuál es la situación de salud si se tiene un diagnóstico de los pensionados? La situación de salud en algunos de salud no existe. En otro medio existe y en el otro existe un chip. Vamos a explicarlo bien. Sí, porque la Organización Mundial de la Salud define muy claro que salud es el bienestar físico, orgánico y social. Y emocional, ¿verdad? Entonces, el que más tiene un poquitico de algo. De algo, o sea, no la tienen completa. Por ejemplo, yo soy un caso especial. Yo estoy pensionada, pero yo estoy activa. Exacto. Porque yo me mantengo en la universidad, me mantengo en la docencia, me mantengo haciendo las consultorías de las cosas que he hecho. Entonces, yo tengo un poquito. Entonces, yo soy un ejemplo de Y eso. además era una mujer activa. Pero el que tiene 6,000 pesos de sueldo y no tiene cobertura de seguro de la seguridad social, ¿qué tiene? Nada. Te vas a morirte a la casa. ¿Tiene diagnóstico en cuanto a salud? Como decía Altagracia, un poco de cuántos son hipertensos, cuántos son diabéticos, cuántos... No, estamos haciendo un trabajo con la ARS del colegio. Okay. Porque en la ARS del colegio sí hicimos un trabajo de los usuarios de allá y se ha mantenido actualizándose, es cómo inciden por época, por sexo, por meses, por una serie de situaciones. Perfecto. Allá sí. Pero al entrarle esta avalancha de médicos pensionados, se han tambaleado las cifras. Entonces nosotros tenemos un técnico excelente, que es el doctor Daniel Guzmán, a quien le hemos pedido que se integre para que reactive Consultor esa situación. del Banco Mundial. Sí, él fue consultor del BID. Del BID. Sí, del BID. pero Daniel es una estrella Sí, y era muy Daniel bueno. tiene un agradecimiento enorme a su ARS, porque ustedes recordarán que Daniel escribió un libro donde daba las gracias porque él no tenía el dinero suficiente porque le tenía que vender la vida para irse a operar fuera de unos problemas cardíacos que tuvo. Se fue operado aquí por médicos de aquí y fue cubierto por su ARS. Y en honor a eso, él ha hecho unos trabajos fabulosos. Pero claro, con esta avalancha, tú ahora tienes mansos y cimarrones que te han entrado con muchísimas patologías que nosotros nunca esperamos porque fueron demasiado cosas. Entonces, ¿qué pasó? Tratando de buscar soluciones que han resultado peor que la enfermedad, porque la ley es muy clara y cataloga al pensionado como del régimen contributivo, entonces eso no se aplicó. ¿Y qué hicieron los dueños del país? Tiraron un decreto para un régimen especial de cobertura para los pensionados. ¿Pero para cuáles pensionados? Para los de ahora. Los otros no tienen. ¿Y eso no seguro. están afiliados en la ARS de ustedes entonces, Alma? Digo, del colegio médico. Mire, digo yo. como ustedes dicen, tenemos que tomarnos no un café, no 2, 3, 4. Sí. Cuando yo estuve en la ARS del colegio, el colegio médico es pionero en aceptar los parientes de los médicos, los padres y eso, para cobertura. Como los maestros, me parece. Los maestros tienen regímenes mejores que nosotros. Porque nosotros hemos sido muy vapuleados, incluso para que saliera, ustedes se acuerdan, porque ya ustedes descubrieron esto cuando salió el seguro médico, que fue una conquista de luchas. Era entonces Fidel Mejía presidente, que Dios lo tenga en gloria, y Eusebio Garrido era el presidente de la agrupación y se materializa cuando Eusebio pasa a la presidencia. El objetivo en esa ocasión era que el médico no fuera carga, porque aunque no se entienda así, el médico iba a los sitios y lo veían de limosna. Qué cosa. O sea, tenía que pagar igual que cualquier otro mortal y bregaba con eso. Exacto. Entonces sale así el seguro. Entonces el seguro es el primero en la época del doctor Ferrera que empieza a dar cobertura a los padres y tal. Entonces, pero todo eso hay que meterle lápiz, porque tiene un costo. El costo, Altagracia, y el hoy ministerio nunca ha cumplido con las obligaciones que tiene, porque ustedes oyen que ahora en los líos están sacando la ARS, pero el ministerio es parte del consejo que dirige la ARS. O sea, que tiene tanta culpa como cualquier otro.
porque si ellos consideran una cosa mal, tienen la obligación de hacerla evidente y de hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Bueno, entonces... Alma, antes de seguir, vamos una pausita. Sí, vamos a pedirte una pequeña pausa, nos vamos a uno comercial y regresamos de inmediato. Continuamos esta conversación con la doctora Alma Bobadilla, quien preside la Asociación de Médicos Pensionados de la República Dominicana. Hablamos del seguro y hacía la historia de cómo comenzó ese seguro de los médicos. Y entonces yo le decía que dio esa apertura. Viene la época entonces de la seguridad social y entonces nosotros pasamos al nuevo régimen que hay en el país de seguridad social. Y claro, nosotros teníamos entonces cojeando. ¿Quiénes? Nuestros médicos que le dimos cobertura por una forma especial, pero que no se le descontaba porque ya no eran activos dentro del sistema. Ya. Y el Consejo Nacional de la Seguridad Social nunca ha cumplido su rol, porque el artículo 123 dice muy claro que nosotros, en su literal B y en el C, nosotros y nuestros núcleos familiares somos parte de lo que es el régimen contributivo. ¿Tú ves? Entonces, como nunca cumplió con eso, nosotros pusimos a nuestros familiares dentro del núcleo porque sí estábamos activos. Pero los médicos no activos se le creó un plan especial que era subvencionado por los activos porque ellos no alcanzaban para eso. Perfecto. Pero ¿qué pasaba, Altagracia? ¿Qué pasaba, Doris? Que muchas de esa gente, a veces hasta por su condición de salud, no iban a pagar el plan especial. Y entonces quedaban retrasados y ya perdían la cobertura. Ya. Eso pasó aquí con maestros. Señores, el doctor Tolentino, cuando murió, cuando enfermó, el doctor Tolentino estaba fuera de cobertura porque él no podía ir a pagar. Y eso pasaba todos los días. Entonces, hubo que juntarse con el licenciado Camaño posteriormente para actualizar, porque estaba sufriendo mucho los que estábamos activos, porque subvencionábamos a los no activos. Entonces, hoy se sigue con eso, pero con el agravante que como pensionaron 1.756 nuevos y no le dieron cobertura, ustedes saben, como les dije ahorita, que ellos se tiraron un decreto, porque así, eso se resuelve muy fácil, un decreto, yo, el dueño del país, decreto. Entonces hicieron un plan especial para los pensionados, para los médicos pensionados, descontándole el 6.4% de su pensión. Okay. Cuando tú como activo no pagabas el menos del 3%. Claro, 2.7. 2.9, por ahí anda la cosa. Entonces vamos a pagar 6.4. Pero entonces... Afiliados a Senasa. Era afiliado a Senasa, pero se peleó y también se puso la ARS del colegio. Okay. Pero la ARS del colegio tú tienes que especificarlo, si no te mandan para Senasa. Senasa, exacto, el régimen pero especial. como quieras, un régimen que no cubre nada. Encima de que 6.4 no cubre ¿No nada. le cubre el plan básico que establece la canasta básica No, es completa? un plan especial. Ah. Entonces, imagínense, eso yo no sé si ustedes me han oído muchas veces decirle y aconsejarle a los pensionados, óiganme, todo el que tenga un cónyuge o un hijo que pertenezca a la seguridad social, póngase parte de su núcleo familiar. Ok, que se afilie por ese lado. Entonces, bueno, y es un cobro compulsivo, porque te lo descuenta de una vez Hacienda cada mes. Es más, el mes antepasado, el Banco Central hizo cambios en su plataforma y no cobraron el dinero ese mes. Pues el mes pasado, Ya está dos veces. dos veces. Doble, exacto. Y a los militares nosotros tuvimos que emplearnos a fondo, porque desde el principio le cobraban como médicos y como militares. Los médicos Pero doctora, militares. al margen de los médicos, o sea, y esto es comentario y pregunta a la vez, o sea, habla muy mal de una sociedad y de un Estado que justamente cuando sus recursos humanos se tienen que pensionar, es una cosa que yo no lo he podido una entender paradoja. nunca, y es una falencia del sistema. Tú, cuando te tienes que retirar entonces y comienzas a enfermarte, entonces no tienes seguro. Así seguro es, Es una así cosa es, increíble. Aldara. Y no solo eso, imagínense lo que es a una persona que ha trabajado en salud 40 años Toda la vida.
y de un momento a otro no la tiene. Nosotros acabamos de poner de ejemplo, nosotros tuvimos un médico que es de Neiva, ejerce en Neiva, para allá. Óyeme, fue pensionado. Es de los casos que está en la Procuraduría, que tiene líos que no ha cobrado. Entonces no me está cobrando un sueldo. Y le cobraban 270 y pico de mil para operarlo de un problema agudo en columna que estaba que no podía ni arrastrar los pies. Oye, nosotros tuvimos que llamar a Núñez a Secanor. Por favor, que siempre, porque Núñez ha sido una, por favor, Núñez, doctora, es usted, mándelo. Sí, Y se resolvió. Para un médico que se ha pasado en la frontera, Pidiendo limosna en salud para médicos. En la frontera, entonces viven. Buen título, Doris. Mire, Doris, el problema yo le contesté, les voy a mandar a ustedes para que ustedes vean la respuesta que yo le di a Arismendi Díaz en el artículo que él publicó la semana pasada cuando decía de lo de las huelgas médicas y tal y cual. Que ese es un tema, mira, eso es un tema para discutir. Y yo quiero que ustedes sepan que, oye, en la frontera. Entonces yo le digo a Arismendi, pero mira, en este país venden títulos de todas las clases. Vamos a comprar a todos esos que viven recriminando, vamos a comprarle títulos y a regalárselos y que se vayan a los hospitales, que se vayan a la frontera. Yo una vez se lo dije al sector empleador, cuando yo era miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Yo le dije, pero mire, eso es muy fácil. Vamos a darle un título y ustedes se van para la frontera a ejercer, para que ya lleven su familia, para que entonces ustedes me digan a mí las condiciones del médico. Alma, de esos médicos pensionados, ¿cuánto podemos decir qué porcentaje vive en condiciones de pobreza, pidiendo favores para...? En condiciones de... Nosotros tenemos de esos mucho más del 50%. De esos nosotros te digo, estamos sacando estadísticas, mira, porque es la primera vez que tenemos sociedad de médicos pensionados, porque comenzó como asociación, pero era un grupito de médicos. El médico pensionado, lo que estaba acostumbrado, yo se lo digo a ellos, a que le decían, mira, te voy a regalar este equipo. Y él decía, ay, por favor, dame un pastelito. No, el médico pensionado tiene que empoderarse y reclamar sus derechos. Bueno, nosotros no teníamos. Los médicos del interior no votaron, no votan. Los de los pensionados, porque no había provincialización. Nosotros estamos haciendo la provincialización para hacer un verdadero censo, para no decirte somos 3,000, no, sino para decirte somos 2,996. Exacto, ¿Tú exacto. Con pero entonces estamos tratando de sacar, pero no es fácil, Dori, porque tú sabes cuánto es la cuota de la asociación, de la Sociedad de Médicos Pensionados. 0 pesos. Okay. Nosotros hacemos las cosas no pidiendo, todavía no hemos carnetizado, porque señor, la sociedad, la ley, la vida te dice, el médico, la persona llegada a cierta edad tiene que disfrutar de esto, no hay que cobrarle impuestos, no hay que hacer eso. Oye, te ofrecen la pensión. Eso es lo que está en las sociedades organizadas. Te ofrecen la pensión, Dori, como si fuera, Altagracia, como si fuera una dádiva. Hay médicos que creen, oye, en este país, que el presidente tiene un decreto para pensionarte, ¿y quién dijo? ¿Y quién dijo? Y de un momento a otro viene un muchacho que ni habla español bien, gana de una carrera huyendo, y a él le ponemos a un estadio este nombre, le tenemos que dar una casa. Ricardo Nieves, que es mi alumno, yo vivo peleando, y digo, me niego mi dinero, mis impuestos para salud. Entonces, los médicos no trabajan. Oigan, yo reto a ese que dice que no trabaja, a ver cuál de ellos. Yo siempre le pongo un ejemplo, Altagracia. Mire, a mí me pensionaron porque yo no me pensioné, a pesar de que yo tenía mis derechos. A mí se me pensionó como jefe de neumología del Hospital Padre Villini, cargo que gané por concurso no dado, ni concurso inventado. Y mi sueldo del año era 1/3 de lo que la vicegobernadora del Banco Central gana de sueldo en un mes. Y esa persona ha estudiado más que yo. Esa persona ha trabajado más que yo. Óigame, el médico que menos trabaja, que un día le quite el dolor a un hijo suyo, ese es el héroe más grande que hay. El médico que menos trabaja, el que menos preparado esté, el que menos cumpla, un día abortó una crisis de asma en un hijo suyo. Y ese es el mejor
médico Pero del esas son mundo. justamente las grandes inequidades del sistema que ¿Te ves? que uno no comprende. Entonces, yo ayer escuchaba al señor Andrés L. Mateo leyendo una lista de declaraciones, de cuánto habían declarado para el 12 y yo me quedé estupefacta. Porque yo el día 19 del próximo mes cumplo 44 años de graduada. Y estoy casada con un médico que tiene 46 años de graduado. Y ustedes que tienen la vida dentro del sector nos han visto siempre trabajar, siempre producir, gente que no malgaste el dinero. Y entre los dos nosotros no hacemos. No llegan todos Yo esos me millones. quedé y yo dije, pero Dios mío del cielo. ¿Y ¿Cómo qué es que es se eso? multiplican? Entonces, ¿cómo es posible que la gente esté de acuerdo o no con métodos de lucha? Yo lo acepto. Que la gente esté de acuerdo o no con forma de expresión de ese método de lucha por algunos de nosotros, lo acepto. Pero los retos. Solamente Antonio Guzmán aumentó el salario de los médicos sin hacer pleitos, sin hacer huelgas. Todas las conquistas han sido arrancadas, Dori, ustedes lo saben, Altagracia, ustedes lo saben. Entonces nosotros podemos sentarnos a discutir y lo que duele más es que personas que tienen que estar en la cola y que ahora por circunstancias partidistas dirigen y otros que fueron nuestros dirigentes, se maltrate al sector de esta manera, se lleve a la población a no confiar en sus médicos, se lleve a la población a que no entienda que el médico pensionado es otro pensionado que debe vivir como Dios manda, que tiene que tener, después de haber estudiado tanto, de haber ejercido tanto, la gallardía de tener una vejez con dignidad. Yo tengo mi mamá está viva, y mi mamá tiene 90 años, y mi mamá produce más que cualquiera, pero si mi mamá no viviera con nosotros, mi mamá estuviera debajo del puente. Y eso es injusto, eso es abusivo, eso es deshonesto. Porque mire, como yo les dije al principio de esto, yo los otros días andaba con la faldita ahí y hoy estoy llena de canas. Se van más rápido de lo que uno piensa. Sí, así es. Y sin embargo, esos médicos de antes pensaron, con todo eso de que el médico se moría en el hospital, pensaron y crearon la figura del médico asociado honorífico. Y nosotros, la mayoría de nosotros, que nos llevaron en esa camión así, estamos trabajando en los hospitales como médico asociado honorífico. ¿Dando consulta o en docencia, todo, Alma? todo. Marixa López Mateo, que siempre la pongo de ejemplo, porque es mi Cardióloga, compañera de pediatra. estudio, mi compañera de estudio. Nosotros éramos 3 hembras nada más, Ajá. porque no era como ahora, Que éramos se 3 masificó. hembras. Y Marixa, a otra ustedes no la conocen, Jocelyn Pérez, porque se casó con un cura soleño y ejerce allá, Se fue. y yo. Y Marixa siempre ha sido una mujer de ejemplo y una compañera de ejemplo, un médico de ejemplo. No la encontramos en la funeraria hace 2 semanas. ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Y te quedaste en el hospital? Le dice mi esposo a ella, que son compañeros de pueblo. Y ella le dice, me quedé en el hospital. Vengo de ver 20 pacientes en la consulta. Y está pensionada. Y yo quiero que ustedes me Eso digan, es de vocación, ¿en médicos qué de vocación. profesión se hace eso? Mire, Doris, mire, Altagracia, hace más de un año que no se le paga los 5,000 pesos a los coordinadores y a los profesores de las residencias médicas. Yo oí con pena, con tristeza, con dolor, con pena al señor que dirige hoy el Servicio Nacional de Salud, que nos respetamos los dos, y yo lo oí criticar las residencias del país. Y él es fruto de una de esas residencias. Y esas residencias se están sacando los especialistas que fuera de aquí son orgullo y te mandan felicitación. ¿Usted sabe cuál es la deficiencia de ellos? No tener con qué trabajar, no tener los equipos modernos. Esos muchachos, todos mis médicos han sido formados aquí. ¿Y ustedes saben quiénes lo forman? Los médicos activos.
y los médicos pensionados que nos hemos quedado en los hospitales haciendo de médicos asociados honoríficos. ¿Cómo cuánto, Alma, de esos pensionados se han quedado siendo porcentaje médicos no asociados? tenemos, Ok. pero usted sabe como yo soy medio gallito y yo revisé la ley y dije, pero míralo aquí, en el Hospital Padre Villini habemos 10. Sí, 10. Por ejemplo, el doctor Heriberto Rodríguez Bonet, cada vez que hay que hacer un esófago hay que mandarlo a buscar y hay que hacer los esófagos en el hospital y él fue subido a la camiona. El doctor Molina Mañelo Torrino me recibe hasta los internos de la universidad para enseñarle lo que es la otorrino. En el Robert Reed creo que nada más se fueron 3 y se quedaron casi todos. La mayoría. En la maternidad hay muchísimos y hay otros que algunos directores lo han humillado y lo han sacado de la sala de docencia y hemos tenido que intervenir. No Oh, me Dios. diga. O sea que es así la cosa. Doctora, después de 44 años de graduada como médico, nosotras tenemos alrededor de 20 ejerciendo el periodismo en salud. Y uno siente cuando ve las manifestaciones, las huelgas, cuando ve todo eso, uy, Dios mío, más de lo mismo, cuánto tiempo en esto. Y uno se siente a veces atastiado, cansado. Con respecto a ese sistema de salud, que parecería no avanza, da un pasito adelante y como Y dos después atrás. retrocede 3. ¿Qué pasa por la vida de un médico con 44 años de ejercicio? años de graduado de ejercicio y ve que este sistema no hace esos? Mire, yo he participado en todas las formas de lucha y yo soy una gremialista obediente de las disposiciones del colegio gremio, y por eso la acato. Ahora, personalmente, yo estaría con otros métodos que son más contundentes. Y a mí no me vengan diciendo, ay, es que los pobres son los que pagan. Hoy nosotros trabajamos con ricos, porque los ricos, Altagracia, porque el canciller de la República goteó en la catedral el día de qué sé yo qué cosa, y yo le tenía reservado un mosaico en la emergencia del hospital para ingresarlo ahí. Mira, le tenía tan residente Padre puesto ahí. Villini. Oh, pero claro, porque le tocaba porque fue en la Era ahí catedral. cerca, sí, por Entonces, ¿por cierto. qué no lo llevaron al hospital? Entonces, nosotros vamos, cuando hacemos lucha, eso va a repercutir Además, en el... doctora, No. doctora, además es un empleado del Estado. Exactamente. pero entonces, Dios a veces da unos pelliquitos en ñoco. Porque yo he visto algunos que se cansaron de fuñir con el dólar en el país y después me hubieron tirado en una policlínica de Boca Chica atendido por un practicante. Porque Dios hace eso. Dios hace eso. Dios esas señales. Entonces, lo importante es que esos sitios estén bien dotados y nosotros bien preparados para dar servicio a cualquiera. Pero yo le he dicho a los muchachos, y me dicen, es que usted, mira, yo me pongo de acuerdo y le digo, mándenme 1 millón de pacientes para el hospital. Que cuando nosotros mandemos 10 a unos cuarticos que hay ahora de gente que no son directores, porque no son directores. Porque la ley dice muy claro, el director de un hospital, el director de un hospital se escoge desde de los médicos de más experiencia. ¿Quiénes son los médicos de más experiencia? Los jefes de servicio, que entraron por concurso y con anuencia, en esa época decía de la AMD, hoy tiene que decir del colegio, ¿verdad? Entonces, cuando usted le mande 10 pacientes, mire, a usted hay que hacerle tal cosa, pero aquí no hay. A usted hay que hacerle esto, pero aquí no hay. Vaya a la segunda planta, que hay una puerta que dice dirección para que se lo hagan. Cuando usted le mande 10, va a estar el juidero ñango, porque son ellos que le gustan desesperarnos y que nosotros llamamos ahí. Porque si hay una gente, si es ser humano, que sabe de lo que es dejar la gente sin servicio, es la que ustedes le dicen ministro, la que yo digo que se siente en el despacho del ministerio, porque los títulos se ganan. Entonces, usted no puede darse cierto lujo. Entonces, eso, mira, a quien más le duele. Y usted sabe que después que se levanta el paro, hay más trabajo, porque está todo el mundo esperando. Así es. Doctora, denos un segundito, venimos con estos comerciales y el último segmento del programa. Volvemos ahora. Continuamos conversando con la doctora Alma Bobadillas, presidenta de la Sociedad Dominicana de Médicos Pensionados. Doctora, vamos a analizar un poco la figura del médico. Usted nos habla de esos médicos pensionados, pero que siguen yendo a los hospitales, que siguen empeñados en la enseñanza.
¿Qué está pasando con las nuevas generaciones de médicos, doctora? ¿Tienen ese interés por enseñar, por seguir esa trayectoria de ustedes o que ustedes han visto realmente? Mira, ahora es más heterogéneo, porque no hay una clase médica, hay un sector médico, porque es muy heterogénea. Sí. Entonces hay mucho de todo. Pero hay que tener cuidado, Dori, en seguir asusando a la sociedad contra el médico, porque todos terminaremos en esas manos de uno y de ustedes ellos. se acordarán de un cuadro muy famoso que existía, de que cuando el paciente estaba muy mal, el médico era un dios. Y entonces, ay doctor, ay, usted haga todo, sálvelo. Después, para hacerlo rápido, porque el tiempo apremia, Sí. venía y se convertía en un momento en un ángel, porque mire doctor, ya el paciente está mejor, cuando usted le va a dar de alta. Y luego, pues se convertía en un hombre cuando le decían, doctor, ¿y cuánto es? Y cuando el doctor decía cuánto era el diablo. Entonces, cosa, ¿eh? siempre pasamos. Y además de eso, yo recuerdo, siendo yo unos años atrás, cuando peleábamos por una verdadera ley de seguridad social, que yo dije en el Palacio, miren, ustedes lo que le pasa es que lo han llevado a tener esa aversión a la figura del médico, lo cual en principio es natural. ¿Usted sabe por qué, Doris? Porque decía Adriano, el gran guerrero, que a la única gente que él le tenía miedo, odio y respeto era al médico, porque el médico, a él que había ganado tantas batallas, el médico le decía, bájese los pantalones, bájese los calzoncillos, se ponía un guante, lo veía vomitado y le metía el dedo y se lo revolvía adentro. Entonces eso te da ese conocimiento de que tú estás por debajo. Entonces el médico es un ser humano, porque el médico no lo aceptan de gratis en la universidad, en el carrito no le llenan de compra, en el supermercado. Entonces es eso, pero cuando está con la vida tuya en la mano, ¿usted sabe lo que es un papel del anestesiólogo? Usted sabe lo que es tener la ventilación del ser humano, la respiración del ser humano, los centros respiratorios que están en cerebro. Entonces, en ese momento se va por encima de lo que es esa condición humana. Entonces es muy difícil, pero señores, tiene que haber de todo porque nosotros somos humanos, nosotros comemos, vestimos. Decía un pasado presidente de la AMD, el doctor Erasmo Vázquez, el médico, ni viste, ¿cómo era? Él decía, ni que yo canto viento, ni come aire, ni viste viento. Ni come aire, ni viste viento. El médico también estudia, el médico compra, el médico va al supermercado y habemos médicos sin vergüenza, habemos médicos que no cumplimos. Como en todas las profesiones. Como en todas partes. Lo que pasa es que en el médico se destaca más. Pero en general, la nueva generación formada adecuadamente también sigue formando. ¿Qué tiene que cobrarla? Claro, porque el médico vive. Solamente sabe lo que es ser médico, el que se le ocurre estudiar medicina. Pero aquella figura del médico, por ejemplo, yo soy de San Francisco y recuerdo al doctor Roja, la clínica Roja, ese médico vestido de blanco, con su señora doña Yolanda agarradita de la mano. Esa figura del médico sacrosanto se ha ido vapuleando, doctora. Claro, porque antes existía la asimetría de la información. Y el médico era aquel ser humano que te decía, tiene que operarse mañana a las 2 de la tarde. Pero hoy, cuando tú le dices al paciente, él sale a buscar más información. Usted tiene que operarse, él tiene derecho. Es más, la ley obliga, lo que pasa es que aquí no se cumple, nada más la hacemos cuando queremos. La ley obliga que todo centro de salud, a la entrada, tiene que tener, la Ley General de Salud, tiene que tener deberes y derechos de los pacientes. Entonces, su derecho le asiste ir a investigar si es verdad lo que él le está diciendo, consultarlo. Acuérdense que hoy el famoso consentimiento informado, antes ¿cómo era el consentimiento informado? Ponle ahí que se lo dije y ya. Ahora no, ahora tú tienes que explicarle y él tiene derecho de ir a investigar, de hacerlo y tú decirle, mira, tú te puedes morir en ese procedimiento. Porcentaje de posibilidad de muerte, un 2%. Y entonces, pero está la posibilidad. Entonces ya hoy el médico está asequible. Aquella pirámide de salud donde el médico estaba allá arriba ha ido desapareciendo. El semidios con bata blanca, le decían antes. Y hoy el médico es un obrero, pero un obrero que tiene una misión superior y que eso no se lo va a quitar nadie
nunca. Doctora. Por más que nosotros fallemos o por más que yo quiera. Usted va a tener que ser invitada de nuevo, Otro 2x3, día. ¿verdad, Doris? Sí, definitivamente. Hoy no las dejé casi ni hablar. Esa es la idea. Le gané a Chaín, que era su Puede- invitado favorito. Puedes venir cuando Doris esté sola en el programa, porque Doris dice que tengo que buscar un médico que hable mucho. Que hable porque, mucho para que ¿verdad? me Falta ayude. tanto. No, pero Doris se las trae, ustedes las dos se las traen. Lo que pasa es lo que yo le digo, que son muchas vivencias. Ah, bueno, Pues sí doctora. es, doctora. Doctora, le queremos agradecer muchísimo. No, yo la a verdad, ustedes, que porque esté de con verdad que me he nosotros. sentido, y más que me he encontrado un admirador También, aquí, no, que claro. yo le tengo un medio cocotazo, porque él cree que, mira, para las feministas le vamos a caer a... No, yo soy antifeminista. Así es. Pero bueno. Bueno, doctora, gracias, y a nuestros amigos, gracias por siempre estar ahí acompañándonos. Hasta la próxima semana.